Mind University. Aprenderás a hackear ahora sí. Buenos días, vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a continuar lo que estábamos haciendo ayer. Y, bueno, hoy día vamos a ver cómo se aplica la famosa tripla de Joare. Y como ustedes van a observar, los procesos a los que se aplica suelen ser bien especificados, o sea, no suelen ser procesos o soluciones grandes, le llamaremos, o entre comillas complicadas, ¿no? Suelen ser bien especificados. Y ese es un principio básico del algoritmo. A ver, habíamos, tenía que ir a averiguar qué es un invariante. ¿Han averiguado? ¿Qué es un invariante? Es un valor que en los ciclos a través, o sea, empieza como verdadero, pero cada vez que hace el ciclo sigue manteniendo su valor. Eh, sí, en términos de la lógica de Joare, bueno, sí, un invariante es algo que mantiene su valor, ¿no? Pero, ¿cómo lo plantearías en términos de la lógica de Joare? No está mal lo que has dicho, pero en términos de la lógica de Joare, ¿cómo estaría pensado? ¿Y cuál sería su utilidad? Ya, Juan José, sí. Ujú. Mm, mm, sí. ¿Y por qué solamente se utiliza con estructuras de repetición? Brian, Brian, te veo. Gustavo. A ver, Gustavo, ¿para qué será útil un invariante?
Sebastián. Mm, bueno, sí. Al ser un invariante, eso es correcto, Israel. Pero a ver, las invariantes existen también en términos más generales, ¿no es cierto? Y matemáticos, pero en la tripla de Juárez puede ser correcto lo que tú dices, que no, o sea, la condición es no alterada, y eso de los efectos secundarios es interesante. Pero a ver, ¿qué significaría eso de efectos secundarios, Israel? Sí, Brian, pero por eso se llama invariante. Pero ¿por qué se necesita un invariante en la correctitud de repetición? Ya, ya. Eh, mm, sí, ambos. Está bien, Gustavo. Israel también. Bueno, puede tener sentido de que no generes comportamientos que no deseas, ¿no? Pero el invariante en una estructura de repetición básicamente sirve para lo que más o menos dice Gustavo, ¿no? Para comprobar el funcionamiento del algoritmo y que este es correcto antes, durante y después de la repetición. ¿De acuerdo? Para eso sirve el invariante. Y este invariante, como dice Brian, tiene que mantenerse, ¿no es cierto?, verdadero, como también dice Israel, no debería cambiar las condiciones del problema haciendo el ciclo, ¿no? Repitiendo el ciclo.
Entonces, probablemente, fíjense, este invariante, cuando se construye, tiene que ser planteado en términos del estado final al cual queremos llegar después de hacer la repetición. Los invariantes, entonces, sirven para eso, para probar o para especificar condiciones deseables correctas que el algoritmo debería mantener mientras se repite, ¿de acuerdo? Mientras se hace la repetición del problema o del proceso, digamos. Para eso sirve un invariante. Y dice que no cambia antes, durante y después, lo cual es medio raro si se ponen a pensar, porque la idea de la programación o de la solución es más bien transformar, ¿correcto? Queremos llegar de unas condiciones iniciales a unas condiciones finales. Y la idea más bien es que se vaya transformando, pero el invariante es es un conjunto de condiciones lógicas planeadas de manera muy inteligente que te permiten asegurar que a partir de una situación inicial tú puedes llegar a una situación final por transformación, pero considerando siempre que en cada transformación estás apuntando a la consecución del estado final. Entonces, usualmente las invariantes siempre se planean sobre la base de la postcondición y se mezclan, ¿no es cierto? Fase inicial, digamos, más lo que es lo que esperamos, y se va planteando las condiciones del invariante de tal manera que vaya respetando la condición final con algunos datos que van cambiando en el medio de la ejecución. Ese es un invariante, para eso sirve, ya para demostrar la correctitud del proceso que se repite. ¿Ya? Lo que dice Gustavo, para comprobar el buen funcionamiento de un algoritmo por repetición sería, ¿cierto? Acá tendríamos que aumentarle que sirve para verificar que la repetición está yendo bien, no se está torciendo. ¿No? Y lo que Israel dice, ¿no? Y que no está afectando a otras cosas, eso podría ser, pero el chiste es definir qué son esas otras cosas. Más bien, el invariante sirve para asegurarte que el proceso de repetición se está haciendo bien. Ok, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es aplicar un poquito la terna de Hoare para ver cómo funciona, ¿ya? Y siempre los problemitas a los que vamos a aplicar, siempre se van a dar cuenta, son bien específicos, no suelen ser muy ruidosos, le llamaremos, ¿ya? A ver, vamos a empezar con uno sencillo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, bueno, el ejemplo, y lo que vamos a intentar hacer es verificar si es que esta precondición y esta postcondición son correctas o tienen racionalidad, ¿ya? El problema específico que se quiere resolver es que dados dos números deseamos encontrar la suma. Entonces, antes siquiera de hacer el proceso, fíjense, nosotros, ¿qué deberíamos primero concebir? Deberíamos concebir la situación inicial deseable antes de pensar en una posible solución y la condición final deseable, ¿ya? ¿Esto para qué? ¿Por qué es importante? Porque una vez que yo limito, digamos, mis condiciones iniciales y finales, yo puedo razonar de mejor manera una solución computacional. A eso se llama programación basada en contratos, ¿ya? Entonces estamos
Primero tratando de entender qué es el problema que quiero resolver. En este caso es sumamente sencillo, ¿no es cierto? Dados dos números, se desea encontrar la suma de los dos números. A ver, si tuviéramos que poner en términos formales, ¿SP y SQ son correctos? ¿O creen que les falta algo? Sí. ¿Son correctos? ¿Ya? ¿Alguien dice lo contrario? Ok. Eh, por qué es correcto? ¿Por qué es correcto? Fíjense en la transparencia. En la precondición hay una libertad que se ha tomado a la definición de la precondición que no está en el problema. ¿Identifican cuál es? A y B. Ya, eso es importante aclarar. Lo que les había dicho, buena observación. Lo que les había comentado ayer es que en la lógica de Joare, las minúsculas van a representar variables, ¿no es cierto? O sea, abstracciones a algún valor. Y las mayúsculas van a representar la abstracción a un dato particular, que no sabemos cuál es. Entonces, por ejemplo, si en la precondición yo tengo básicamente tres condiciones o tres proposiciones que asumo que deberían ser verdaderas antes de pensar en la solución. La primera condición es que X e Y sean enteros. La segunda condición es que X tenga algún valor. ¿De acuerdo? En este caso, ese algún valor, está denotado por, bien, Mauricio, está denotado por A. Y estoy diciendo que Y debería tener también algún valor, que en este caso está denotado por B. O sea, eso no es un dato menor. Estamos diciendo que tanto X e Y van a tener a tiempo de hacer el proceso un valor específico. No sabemos cuál es, pero van a tener un valor específico. Estoy leyendo lo que Mauricio responde, ¿no? El dominio de los números me dice, y sí, es correcto. Me he tomado la libertad en esta precondición, fíjense, de restringir el dominio de los números. Porque en el problema, en ningún momento me dice que los números son enteros, ¿ya? Pero yo me he tomado la libertad de restringir. Entonces, eso puede estar bien o puede estar mal dependiendo de lo que quieres hacer. Pero si es que no teníamos esto, por ejemplo, si no teníamos esta restricción, ¿podría seguir estando bien la precondición? ¿Por qué no? ¿Por qué no estaría bien la precondición? Ya, son números, ¿no es cierto? Pero nunca jamás te dice que son enteros. Podríamos, porque en esa precondición tú lo has restringido demasiado.
Israel dice, no, por los números imaginarios, pero aún siguen siendo números y aún los números complejos se pueden sumar, ¿correcto? ¿Entienden, verdad? Entonces, esa libertad que me he tomado, esta de decir que son enteros, me genera una condición, de acuerdo a la propiedad del mundo cerrado de los números enteros, sobre mi poscondición. A ver, se podría haber hecho tranquilamente esto y decir, yo quiero, fíjense, y era completamente válido. Podríamos haber hecho que X e Y, que tanto X e Y sean o pertenezcan, sean números, ¿ya? Sean del dominio de los números, X sea A y sea B. Se podía, ¿ya? Pero esto, fíjense, esa decisión prácticamente me permitía también tener una condición sobre mi dato de salida, ¿no? Si yo decía que X e Y son cualquier número, entonces mi suma, mi S, también debería ser es un número, ¿correcto? Tal que S va a ser igual a A más B. Ahora, fíjense, aquí yo no estoy haciendo el proceso de solución. Estoy diciendo en alguna forma matemática que ese va a ser el resultado de sumar A más B. Ahora, si es que yo me abro así y digo que van a ser números no naturales, ¿no? Cualquier número, y cualquier número, entonces yo ya tendría que ponerme a pensar en cómo voy a poder resolver este problema y obtener conceptualmente A más B, ¿ya? En este caso, nos hemos cerrado a los enteros, lo cual ha sido una decisión completamente personal, porque en ningún lugar del mundo te dice que es entero. Entonces, probablemente una precondición también completamente válida sería esta que tenemos aquí, ¿cierto? La precondición es esa y la postcondición es completamente correcta esa. Obviamente, ante una precondición así, ante una dupla, ya PQ así, y ante una dupla PQ así, obviamente tu proceso es diferente. ¿Entienden eso? Sí, ¿verdad? Entonces, hay que tener harto cuidado, digamos, en definir esos P's y Q's. Parece inofensivo esto, que no ha pasado desapercibido para Mauricio, porque en ningún lugar dice eso. Probablemente esta sea la representación más fiel a lo que me piden, pero fíjense que entre este conjunto PQ y entre este que está en azul, hay un abismo de diferencia para razonar la solución. ¿De acuerdo? Eso hay que tener harto cuidado. A eso se denomina problemas bien especificados. Y los ejercicios que vamos a hacer en la práctica siempre van a ser problemas especificados. Te van a decir, ¿no es cierto?, qué condiciones deberían cumplir tus entradas y qué condiciones deberían cumplir tus salidas. Siempre te van a pedir esto cuando haces o cuando hagamos prácticas, ¿ya? Pero estamos conviniendo que tanto esta dupla como esta dupla son correctas. Cuando n representa a número, digamos, ¿no? A cualquier número, no a natural, vamos a tener cuidado con eso. Bien, a ver este otro. Hay que criticarle, de acuerdo a las pre y postcondiciones, hay que irle criticando. Si tenemos esto, dados dos números, dice, se desea encontrar la división. A ver, ¿qué críticas le encuentran
a esa pre y postcondición. Y díganme si tienen indicios de que están bien planteadas, ¿no es cierto? Porque antes de empezar a hacer siquiera mi algoritmo, yo debería estar segura de qué es lo que me están pidiendo. Tal vez la precondición de que C pertenece al dominio de los enteros, porque una división no siempre es entero. Ajá. Ya, puede tener razón lo que dices. Entonces, como acá no me dicen nada, entonces esta dupla, ¿a qué tipo de definición correspondería? ¿Hemos achicado o hemos representado en su formato más amplio el problema? Creo que achicado. Ya. Hemos debilitado, ¿no es cierto? O sea, las condiciones. A ver, ¿por qué hemos debilitado? Porque aquí nosotros hemos asumido cosas bien importantes. Lo primero que hemos asumido es que el resultado es una división entera. ¿Correcto? Por eso es que esta parte del cociente resulta que parece ser entero. ¿Ya? Estamos asumiendo que esta operación que tenemos aquí es una división entera. ¿Correcto? Pero en el problema no dice entera. Pero en este caso, fíjense, esta par de precondiciones y poscondiciones, aún para este problema sin explicar esto, puede ser correcta. ¿Por qué? Porque yo estoy entendiendo. Pero a ver, ¿cuál sería una forma más fiel de reflejar esto que tenemos aquí? Una que represente, digamos, esta forma de pensar. A ver, ¿cuál sería la P? P igual a... Pienso que deberíamos tomar la misma decisión que el anterior ejercicio, porque la división entre un número, ya sea imaginario o infinito, sigue siendo un número, con excepción de la división entre cero, ¿no? Entonces aquí podríamos decir que X e Y son números, ¿no es cierto? X es A y es B. Condición muy importante es que Y sea diferente de 0, ¿no es cierto? Es condición no negociable esa, para poder siquiera razonar una alternativa de solución. Entonces, fíjense aquí, en esta precondición que nosotros le estamos poniendo, nos estamos liberando de las instrucciones de validación de los datos de entrada. ¿Qué estamos asumiendo? Que nosotros vamos a planear una solución correcta para una condición inicial de esta naturaleza. Entonces, Q, lo que su compañero dice, Q sería básicamente, entonces, este sí ya estaría perteneciendo bien
Aquí, es número, ¿correcto? Tal que C es igual al cociente de A dividido entre B. ¿Ha entendido eso? Dice una Dime. consulta. En la precondición, en la última parte donde dice que y es diferente de 0, ¿no debería ser b diferente de 0? Porque, bueno, lo que creo es que y, aunque diga que va a ser diferente de 0, puede que el b constantemente sea 0, 0, 0, 0 y nunca está entrando. Fíjate que si después de la asignación y sigue siendo diferente de 0, significa que B es diferente de 0. Y está bien, si quieres lo reforzamos. Eso querría decir que B tiene que ser diferente de 0, ¿cierto? Reforzamos. Pero ahorita, ¿quién es la que tiene que cumplir la condición? Y. Porque X e Y son los datos de entrada. Estos son valores específicos. ¿Ya? Está bien, los reforzamos. Pero este es un valor específico. En cambio, este es cualquier valor. Está bien. Ok, gracias. ¿Ya te convence esa parte del C? ¿Ya les convence? Alice, tengo una duda. Sí. ¿En qué momento es? Entonces, ¿este algoritmo que estamos haciendo es totalmente correcto o parcialmente correcto? No hemos hecho ningún algoritmo, ¿no ves? Más bien estamos preparando el terreno para hacer un algoritmo. Ah, ya, pensé que ahí arriba decía correctitud de algoritmos. Disculpen. Sí, no, es correctitud, claro, pero para hacer correctitud de algoritmos estamos utilizando la tripla de Joare, ¿no ves? Y la tripla de Joare te dice que tienes que tener, para demostrar que un algoritmo es correcto, lo primero que tienes que planear es tu P y tu Q. Pero también hay otra teoría que te dice, la tripla de Joare maneja esto, ¿no es cierto? Te dice, ¿por qué es tripla? Porque tiene estas tres cosas. Nosotros usualmente vamos al revés, como cangrejos vamos, ¿no? La tripla es P, S y Q, ¿correcto? Esa es la tripla famosa de Joare. Que sirve para demostrar la correctitud del algoritmo S, ¿ya? Entonces nosotros usualmente, fíjense, programamos así. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo primero que hacemos es S, ¿ya? Eso es lo primero que hacemos, ¿no? A ciegas, vas y a capa y espada haces tu proceso. Y luego recién estás tratando de entender tu contexto. Hay mucha gente que hace eso, les cuento. Incluso primero charla sobre P y luego recién encuentra un Q. Y hay mucha gente que ni siquiera encuentra un Q. ¿Ya? Entonces, la tripla de Joare sirve para correctamente demostrar que un proceso S, fíjense, es correcto. Pero ¿cómo sabes que ese es correcto? Dices, ¿no? Y la tripla de Joare te propone un mecanismo formal, general, que a través del entendimiento de que un proceso es una serie de pasos que va modificando datos y los va poniendo en distinto estado, tú puedes transitar desde una situación inicial descrita en P, que encima es verdadera y deberías llegar a inferir Q. Eso te dice. Entonces, una de las cosas también interesantes a las cuales uno puede ponerse a pensar antes de resolver un problema es realmente qué es lo que quiero hacer, realmente en qué condiciones iniciales yo debería partir y a qué condiciones debería llegar y luego recién empezar a pensar en el S.
¿ya? Esa es una manera bien interesante de programar. Correcto, entonces la tripla de Joare, dependiendo de cómo la agarras, si tú primero defines tu P y tu Q, se supondría que este tu S debería estar craneado para dar cumplimiento y poder transitar de este conjunto de condiciones a este conjunto de condiciones, ¿correcto? Eso se llama programación basada en contratos. Y eso te recomiendan siempre cuando tú haces un algoritmo. Deberías entender primero bien tu problema. ¿Qué es lo primero que deberías entender bien? ¿Qué te piden? Y lo segundo que deberías entender bien es qué te dan. Y lo tercero que deberías hacer es ponerle restricción. Bueno, lo cuarto que deberías hacer es analizar tus procesos. O lo tercero, perdón. Y lo cuarto que deberías hacer es poner restricción. Y esto van a aprender ustedes en algoritmia. Y más aún cuando estamos agarrando computadora, por ejemplo, decirle que X e Y son enteros es también bien abierto, les cuento. Esto aún sigue siendo bastante abierto para sistematizar una solución S. A ver, me explico. Si nos venimos aquí nomás, quiere decir, ya han planeado una solución para vendremos a hacer de acá atrás. Lo vamos a hacer. Fíjense que agarramos solamente esta condición, que ya es mucho más cerrada que esta. A ver, ¿cuál sería el proceso que ustedes definen para poder resolver esto? Más bien si hay límites, más bien la precondición tiene que limitar tu pensamiento, porque nosotros sabemos que cuando programamos, nuestras soluciones no son universales y de alcance, no son omnipotentes, ¿te das cuenta? No tienen un alcance universal, sino más bien nuestro universo está bastante restringido. A ver, les explico en la transparencia me he retrocedido al problema de sumar dos números. Si suponemos que estamos con la precondición de que son enteros, ¿cuál sería el proceso para sumar esos dos números? ¿Qué proceso harían para sumar esos dos números? ¿Cómo definirían? A ver, ¿cómo resolverían? Podría ser X más Y. Sí, así de fácil, ¿no es cierto? Entonces, a ver, les voy a mostrar un algo que es bien interesante en programación y que de pronto te vas a dar cuenta que tiene mucha razón cuando tú vas a ir a planear una solución. Incluso con esta condición que parece ser tan abierta, le llamaremos, o tan limitada de la precondición que le hemos puesto, pues se van a dar cuenta que no está tan verdad. Ya, a ver, ahorita vamos a hacer un ejercicio. Me avisan cuando vean mi pantalla, por favor. Están viendo, ¿verdad? Toda mi pantalla. Sí. Entonces, a ver, este problema, ¿cómo lo resolverías? Ustedes, Sebastián, eres, ¿no? Sebastián. He reconocido tu voz, creo, Sebastián. A ver, dice la precondición. Sería más o menos así. ¡Wow! Está muy gordo esto. La precondición dice es X y pertenece al dominio de los enteros. Correcto. Segunda condición es que X tiene valor A. Tercera es que Y
dice va a asumir algún valor b, ¿no? Obviamente, para que eso sea correcto, a y b deberían también ser enteros, ¿verdad? Entonces te dice, tenemos como postcondición de este problema, hemos definido a Q, dice Q resulta ser he aligerado demasiado, Q resulta ser una S, ¿ya? Que pertenece a los enteros positivos y resulta que S va a ser A más B, ¿cierto? Al terminar. Ok, como decía su compañero, a ver, si tuviéramos que pensar en el famoso S, que es el proceso que me permita cumplir la transformación de estas condiciones, ¿no?, que tenemos aquí a estas, entonces probablemente yo haría algo así, ¿no es cierto? S, voy a iniciar aquí mi proceso, fíjense, esto es el inicio de mi proceso, S voy a decir que es un entero, ¿ya? Y luego le digo que S es igual a X más Y. Y aquí estaríamos terminando mi proceso. Fíjense, todo esto que tenemos aquí, según la tripla de Joare, que se llama, vendría a ser el famoso proceso S, ¿cierto? Este es el famoso S. ¿Está bien? Ok, una vez que tenemos esto, ya tenemos la tripla de Joare. La tripla de Joare que me dice, tenemos P, que es un conjunto de proposiciones lógicas que se deberían cumplir. Tenemos nuestro famoso S, que es todo esto, el proceso, no es S variable, ¿ya? Y tenemos nuestro conjunto de proposiciones Q. Fíjense que si aún yo le he puesto que X e Y son enteros, entonces supongamos, yo puedo probar que este problema o este proceso es correcto. ¿Y qué le digo? Para cualquier valor X o S, digamos, S, X, Y, que vendría a ser S es un entero, ¿cierto? Entonces acá yo ya sé que S pertenece al dominio de los enteros. Listo. Esa condición, después de esto, eso es verdadero. Pasa este paso, fíjense, hace este paso, y de acuerdo al motor de inferencia de la asignación, resulta que después de esto, S, ¿qué debería ser? S debería ser A más B, ¿correcto? Porque, de acuerdo a esta precondición, X que era A y que era B. Entonces, en la asignación te dice que las condiciones que tenga S después de la asignación va a ser las mismas condiciones que tenga la expresión. Ya, entonces en este caso, A más B. Entonces, nosotros podemos inferir, dices, a Q. Fíjense, he hecho los dos pasos y resulta que hasta este instante de tiempo, como no he hecho ningún cambio sobre el tipo de T, entonces, o sobre el tipo de S, resulta que S pertenece a los enteros y además S resulta que es A más B. Acabo de probar que este conjunto de procedimientos me permite transitar de este conjunto de proposiciones verdaderas a este conjunto de proposiciones. ¿De acuerdo? He demostrado que es correcto. Pero cuando tú llevas esto a programación, fíjense, esto ya no es suficiente, porque si yo digo que X e Y pertenecen a los enteros y además, fíjense, X e Y no tiene límites, porque para nosotros el dominio de los enteros, fíjense, hacia allá, ¿cuál es el límite? Más infinito, ¿de acuerdo? Y hacia aquí, ¿cuál es el límite? Menos infinito. Pero si nosotros vamos a llevar esto computacionalmente, nosotros sabemos que X, Y tiene limitaciones,
¿No ves? ¿Cuál es su limitación? ¿Cuál es su limitación para que este proceso funcione? El tamaño de la variable, Lisa. Sí, tamaño de la variable que estaría dado por 2 elevado a la 32 menos hasta 2 elevado a la 32, ¿cierto? Excluyendo. ¿Correcto? Eso. Entonces, fíjense que cuando tú tienes pensamiento, sea normal, así de gente normal, nosotros cuando hablamos de enteros, incluso esta precondición es bien peligrosa para nosotros ahora de computabilidad. ¿De acuerdo? Solamente esta precondición es bien peligrosa. Porque aquí me dice es entero. Entonces mi cabecita dice allá, es entero. Piensas en esto cuando haces la precondición. Jamás piensas en esto. ¿De acuerdo? Pero cuando tú vas a ir a hacer ya el procedimiento para computación, entonces esta forma de resolver el proceso puede ya no ser tan simple. Cuando yo te digo y así, fíjense, si yo digo que X e Y van a pertenecer a los enteros secas, ¿correcto? Entonces, esta forma de encontrar S igual a X más Y, ya probablemente es incorrecta. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos pensar esto en computabilidad. ¿Entienden, verdad? Entonces, tener esta precondición, digamos así, limitada, lo que me decía Carolina, ¿ve? ¿Tenemos libertad? Sí, esto es limitado. Esta precondición es más limitada que ponerle que X e Y son números. Pero aún así, fíjense, esta condición sigue siendo bien amplia. Y este procedimiento probablemente no sea computable así con este operador tan sencillo como es el más. Porque ¿qué pasa si es que yo no me pongo a pensar en esto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo voy a llevar este proceso a computación, yo tengo que observar también esto, porque esta cosa se va a traducir, ¿cierto? Entonces, probablemente le voy a decir int s, ¿correcto? Y a la primera que yo le he puesto int s, este int no es verdad que representa este dominio de valor. Representa a un subconjunto de este dominio de valor, ¿correcto? Que tiene cota maximal y que tiene cota minimal. O sea, tiene un rango válido de valores enteros, que es un subconjunto de enteros en nuestro pensamiento normal. ¿Ya? Eso hay que tener harto cuidado. Cuando te dan ejercicios en el área de algoritmos, usualmente te van a poner las cosas lo suficientemente especificadas para que tú puedas planear alguna solución, fíjense, que sea computable, ¿ya? Sistematizar una solución computable. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con eso. ¿Han entendido? Porque Camilo, si nosotros estamos, depende pues de tu arquitectura. Va a depender del lenguaje de tu arquitectura. De eso depende, Camilo. La mayoría de los lenguajes de programación todavía funcionan en arquitecturas de 32. Ya hay algunos que ya trabajan en arquitectura de 64, pero tienes que bajarte el compilador específico.
Cuando te piden bajarte algún lenguaje de programación y te dicen, ¿no es cierto?, ¿para qué arquitectura quieres? 64, 32 te dicen. Entonces, dependiendo de en qué arquitectura estás trabajando, entonces la limitación, tu tipo de dato int viene a ser el tipo de dato más, entre comillas, chiquito que existe y que utiliza mínimamente un registro de 32 bits. Ya, Camilo, y como dice su compañero Fernando, puede ser 64. Ahora, eso va a depender del lenguaje y de cómo está implementada sus versiones, ¿no? Sus actualizaciones del lenguaje. Como les digo, siempre es exacto, es por la arquitectura. Entonces, cuando nosotros pensamos, fíjate en esto, nosotros estamos pensando como seres humanos, lo cual es correcto. Pero si estamos pensando como ser humano para que un artefacto no inteligente, una computadora, pueda resolver este procedimiento, entonces tengo que empezar a limitar también mi pensamiento. A eso me refería, ¿no ve? Cuando tú haces un procedimiento que dices A más B, por ejemplo, o este X más Y, este es un procedimiento universal dado la suposición de que todos los números enteros saben hacer esta suma y bueno, si eres inteligente lo vas a poder hacer. Puedes tardar 1.000.000 de años, pero que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Pero cuando tienes que hacerlo ya en computación, la computadora ya no te lo va a poder hacer de manera segura una suma A más B. Si tú le pones un número, por ejemplo, que excede los límites de la memoria, no te lo va a sumar bien. ¿Por qué? Porque la computadora no es inteligente, es un artefacto automático con recursos limitados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, Dylan. Porque ahora, si digamos tú tienes si no quieres tener esa limitación de memoria, puedes también hacer un algoritmo, no hay problema. Pero las condiciones en las que trabajas, entonces probablemente aquí tú ya no estarías hablando de X y pertenecen a los enteros, ¿no ve? X sí que deberían ser probablemente cadenas, pero cada carácter de esta cadena debería ser un dígito, así deberías pensar. Y tu procedimiento para sumar ya no sería A más B, sino sería una suma de dígito a dígito considerando el recorrido de cadena. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, este problemita del A más B, fíjense, ¿quién no entiende? Todo el mundo entiende, porque es un problema sencillo de resolver. Y fíjense que prácticamente su solución del problema es prácticamente la descripción de la poscondición. Pero esta descripción de la poscondición, fíjense, es general. La resolución que nosotros podamos tener puede ser algo más diferente. En caso de que estemos trabajando con números muy grandes, entonces probablemente el operador más, así tan tajante, computacionalmente ya no me va a servir. Entonces, ¿qué necesito hacer? Probablemente voy a necesitar hacer un recorrido de todos los dígitos del número para hacer la suma de esos dos números enormes, considerando los conceptos básicos de la suma, ¿no es cierto? Dígito a dígito. Entonces, este problema tan sencillo que es sumar A más B, en términos computacionales y en términos de organización de cerebro, para que mi cerebro lo pueda entender la máquina, se puede volver bien complejo. Ya yo, en mi cerebrito, yo pienso, pues X más Y, pero tu computadora es un ente inanimado, ¿correcto? Es un artefacto que no es inteligente. Entonces tú tienes que trasladar esa tu inteligencia a este artefacto inanimado, considerando lo que habíamos visto, ¿no ve? Limitaciones de memoria, limitaciones de procesamiento, cosas así. ¿Ya? Y en este caso, tus limitaciones de memoria estarían dados por el tipo de dato que estarías usando en el futuro, ¿no es cierto?, para traducir.
Por eso hay que tener harto cuidado. Esto es correcto, fíjense, pensar en pensamiento, en términos de organización mental, esto es correcto. Pero si lo llevas a la computadora, basta que tú mantengas esta condición así, limitada, abierta le llamaremos, ya está limitada porque no es número, pero sigue siendo abierta porque es entero. Probablemente esta tu solución no va a funcionar bien en computadora, ¿ya? Entonces, algo que tienes que fijarte bien a la hora ya de hacer un programa, de llevar tu algoritmo hasta fases de programación, es revisar bien las condiciones que especifican el problema y esas se vuelven unas precondiciones. Entonces, cuando te dicen, tengo dos números enteros y no te dice más nada, tú tienes que preocuparte, ¿no ves? Y tienes que tratar de indagar un poco más qué tipo de entero es, si es positivo, si es negativo, cuánto de tamaño va a tener o cuál es el máximo valor, o si no tiene restricción en valor, entonces ahí ya tu pensamiento cambia. Y eso ya un problema de pasar a ser sencillo, fíjense, puede llegar a pasar a ser complejo de resolver. Ya porque estamos estructurando cerebro en espacios para que un artefacto inanimado no inteligente con recursos limitados pueda ejecutarlo. ¿De acuerdo? Entonces, pero por el momento, fíjense, nos estamos fijando solamente en estas cosas, ya no en cualidades tan propias de un lenguaje. Solamente estamos viendo que hacer esta tripla o las pre y post condiciones para la tripla de Joare es un ejercicio mental bien interesante, les cuento, bien interesante. Y cuando te proponen desde intro la program, les explicamos que para resolver un problema, lo primero que tienes que hacer es saber qué te piden. Y es el primer paso. El segundo paso, entonces, saber qué te piden. En nuestro término de formalidad, ¿quién sería? Q. Eso es lo primero que tengo que saber. ¿Qué me pide? ¿Qué estoy buscando? ¿Cuál es mi meta? Lo segundo que debería saber es ¿qué me dan? ¿De acuerdo? ¿Qué me dan? Y ahí yo tengo que decir allá, me dan dos números, listo. Entonces, internamente lo siguiente que tienes que hacer es saber, ¿no? A ver, ¿qué necesito saber para resolver? Sin resolver el problema, tienes que ponerte a pensar en tus capacidades. Y el cuarto paso, que obligatoriamente tienes que hacer para hacer algoritmo o para siquiera pensar en una solución computable, es ponerle estas restricciones. Fíjense, esto se llama restricciones del problema. Puedes hablar respecto a los datos de entrada, puedes hablar respecto a lo que esperas como salida, ya restricciones. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque las restricciones te limitan tu ámbito de acción. Y nosotros sabemos que una solución no es universal, lo que les decía, ¿no ven? No va a funcionar para cualquier cosa, no es verdad. O sea, tus soluciones van a funcionar, más aún si estamos hablando en términos de computabilidad, nuestras soluciones están lastimosamente, nuestro cerebro va a estar limitado por los recursos limitados de la computadora, ¿ya? Los recursos de la computadora. Nuestro cerebro no tiene límites, pero si queremos que una computadora haga lo que yo quiero, tengo nomás que limitar un poquito a las prestaciones de servicio que me da la máquina. Pero librándonos de esas tecnicidades, digamos, fíjense que encontrar pre y post condiciones no es una tarea tan trivial. Y como yo les digo, usualmente los programadores, la mayoría, ¿no? Hasta nosotros en algún punto, nos olvidamos de este P y Q y vamos a atacar directamente a ese valientemente, ¿no? Agarramos SAS, nos arremangamos y empezamos a resolver y luego no sabes ni siquiera si has resuelto bien y luego te das cuenta, no, es que no era así, recién te estás poniendo a analizar el problema y qué es lo que querías. Y eso sucede muchísimo, ¿no? Si no te pones a pensar qué es lo que quieres, entonces probablemente vas a estar resolviendo otro problema, ¿ya? Entonces,
Fíjense que esta aún así sigue siendo una buena especificación. Y en este caso, o implícitamente, ¿qué estaríamos diciendo? Que queremos encontrar una división entera, que aunque aquí no decía, pues le estamos poniendo entera. Ahora, si no queremos encontrar una división entera, probablemente lo que decía su compañero, C debería pertenecer, ¿no ves? C debería ser un valor en el mundo de los reales, ¿correcto? Tal que C sea el resultado de A dividido entre B. ¿Cierto? Eso es lo que me observaba su compañero. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a depender. Cuando tu especificación de tu problema es tan abierta, tan libre, tú puedes tomarte libertades para restringir, ¿ya? Salvo realmente te digan que no restringas. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tratar siempre de especificar bien, porque esto es abierto, ¿ya? Es interpretación, fíjense lo que estamos haciendo acá. Bien. A ver, en dados dos números se desea intercambiar sus valores, ¿correcto? ¿Está correcto esa pre y postcondición? Sí, ¿verdad? La única observación también es la que hemos estado haciendo hasta hace un momento, que sería la limitación. Hemos agarrado y hemos decidido que los números sean enteros, ¿no es cierto? Pero si los números fueran no enteros, también debería funcionar, pero sí aquí yo debería decir que X e Y son números, ¿no? Identificar algún tipo de simbología para decir que es número, ¿ya? Ese es el famoso swap. Este, ¿les parece bien? ¿Cómo sería la operación en cero? La operación en Q. Me he leído cero, disculpa, Gustavo. En Q. ¿Qué operación? Este también es un problema interesante, ¿no?
si nosotros encontramos la definición de la raíz cuadrada entera, no todos los números habían sabido tener raíz cuadrada entera, que es muy diferente a encontrar la parte entera de la raíz cuadrada de un número. Aquí, ¿qué te están pidiendo? Encontrar la raíz cuadrada entera de un número entero positivo X, ¿ya? Entonces, no todos los números enteros habían sabido tener raíz cuadrada entera. ¿Cuáles son los únicos números que tienen raíz cuadrada entera? Aquellos que son que tienen forma cuadrática sería, ¿no? O que están elevados al cuadrado. Entonces, por ejemplo, el 4 es un número del ámbito que tiene raíz cuadrada entera, pero el 18 no. El 18 es un número que no tiene raíz cuadrada entera, que es muy diferente a encontrar la parte entera de la raíz cuadrada. Entonces, por esa razón, fíjense, aquí ya me dice, ¿no? De un número entero positivo X, me dice. Entonces, X debería pertenecer a los enteros, debería ser positivo. Ahora, aquí hay una pelea, ¿no? Entre decidir si el 0 es positivo o no es positivo. Hay gente que se pelea, ¿no? De si es positivo o no. Bueno, para nosotros lo podemos tomar como un neutro. Entonces, estamos considerando inclusive el 0 como posible valor de X. ¿Y cuál debería ser la forma? Fíjense, X debería ser un valor A por A. ¿Y esto qué va a hacer? Esto me va a asegurar de que yo pueda resolver el problema de manera correcta, ¿cierto? Que yo pueda encontrar la raíz cuadrada entera de este fulano número, ¿ya? Y en este caso, mi raíz, mi resultado R, va a pertenecer también a los enteros. ¿Por qué? Porque me dicen que quiero encontrar la raíz cuadrada entera, entonces el resultado es un entero. Y si es que mi dato de entrada cumple esta condición de ser un número sobre el cual se puede encontrar la raíz cuadrada entera, entonces mi R sería. ¿De acuerdo? Entonces, tu proceso, fíjense, esto es una belleza. Cuando tú haces estas precondiciones y poscondiciones, repito, a esto se llama programación basada en contrato. Yo le estoy diciendo que voy a planear una solución para resolver este problema, pero también le estoy condicionando, le estoy diciendo, bueno, tú tienes que comprometerte a entregarme una entrada de esta naturaleza. Si tú me entregas una entrada de esta naturaleza, yo me comprometo a entregarte una salida, que es la raíz cuadrada entera del número. Pero si tú no me entregas una entrada de esta naturaleza, yo tampoco me comprometo a generarte una salida correcta. Ya eso se llama programación basada en contrato. ¿De acuerdo? Porque si no, tu respuesta estaría incorrecta. Tendrías que introducir niveles de validación y robustez a tu algoritmo cuando nosotros solamente estamos queriendo definir condiciones deseables de entrada, deseables de salida para poder pensar en el futuro nuestro problema, ¿ya? O nuestra solución, nuestro famoso es. ¿Está bien? Sí, ¿verdad? Ya. Entonces, aquí estamos Sí. viendo que para hacer tanto precondiciones como postcondiciones, es completamente válido utilizar funciones y operadores de la matemática normal, ¿no es cierto? Porque estamos utilizando una matemática lógica aquí, pero este min, por ejemplo, es una función básica dentro de la matemática y el max también es
una función básica. Entonces, se pueden utilizar estas funciones matemáticas para explicar nuestras postcondiciones. Porque si no utilizas esto, prácticamente en tu postcondición se van a dar cuenta cuando empiezas a hacer la primera vez, vas a tratar de resolver tu problema, ¿ya? Y se puede utilizar. A ver, vamos a ver si hay uno más. No. Hay uno que te dice así. Este es ascendentemente dos números. ¿Y cómo sería si se te pide, a ver, la directiva es la siguiente? Te dicen, queremos, dados tres números, y aquí ya voy a ser buena gente, decimos dados tres números enteros, ordénelos ascendentemente. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, decimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si los tres números son A y A, por ejemplo, es 7, el segundo número es B y B es 3, y el tercer número es C y C es 5, entonces al terminar el proceso, después de hacer el proceso, yo quiero que en A esté 3, yo quiero que en B esté 5 y yo quiero que en C esté 7. ¿De acuerdo? Ese es el ejemplo. Es un ejemplo, ¿no ves? Es un ejemplo, es un caso, digamos. ¿Ya? Bajo el entendimiento, ¿qué te piden? ¿Qué es P? ¿Cuál sería el Q? No te pido resolverlo, ¿de acuerdo? Solamente te pido formalizar, entender qué es P y qué es Q. ¿Cuál sería P? Habría que definir tres variables, x, y, z, tal vez. ¿Ya? Los enteros. ¿Ya? Entonces, ¿qué le dijera? Nuestro P, a ver, aquí, nuestro P sería, dices, necesitamos las variables A, B y C, que deberían pertenecer a los enteros, ¿correcto? Y A, por un lado, va a tener un valor, no sé, cualquiera. A, B, va a tener algún valor B. Fíjense que esta forma de pensar es bien interesante en programación orientada a objetos. Cuando tú recibes un dato que es un objeto, tu precondición debería ser que el objeto existe, ¿no ves? Si no estaría en valor. Ya aquí eso más o menos te está diciendo, el número A existe y tiene definido un valor. Ya, perfecto, está bien. ¿Y tu postcondición? La precondición siempre es más fácil. ¿De acuerdo? Ahora la postcondición, ¿cómo sería?
¿Cómo explicarías la poscondición? Pero no dice, ¿no ve? O sea, te dice, dados tres números enteros, es más, ni siquiera te dice que solamente pueden ser de una cifra. Es más, pueden ser hasta negativos. Esto que he puesto en la pizarrita es solo un ejemplo. Pero ese no es el único problema que quiero resolver. Solamente he puesto el ejemplo para entender un poco más. ¿Por qué tendría que aumentar que son menores a 10? No, no hay una condición al respecto. Sí, el ejemplo es solo ejemplo. ¿No ve? Y no queremos probar con un caso específico, sino más bien la tripla de Joare te promueve que tienes que plantear un esquema de correctitud, de validación de tu pensamiento en formato general. Ya no le interesa a Joare hacer por casos de prueba. Ahora, a ver, ¿cuál sería la postcondición? No es trivial, les cuento, es complejito nomás en contra. Ya puede estar interesante, Abigail. Dice que A es el mínimo de ABC, C es el máximo de ABC, y B, mi B queda ahí perdido, ¿no ve? Porque B puede ser A, dice, o puede ser B, pero no dice que puede ser B, ¿entiendes lo que te digo? O sea, A y C están perfectos. El problema es B, o sea, de B es cualquier cosa puede ser B. Ya, A es el mínimo de ABC, C es el máximo de ABC y B no es el mínimo de ABC ni el máximo de ABC. Bueno, depende. A ver, ¿qué pasa si te pongo 3, 3, 3? B no podría ser 3, ¿correcto? Hay una forma interesante de hacer eso. Es porque ahí estás restringiendo demasiado ya también, Gustavo. Abigail lo tiene abierto a B y tú ya lo has restringido demasiado a B. O sea, no puede ser, dices, no ve ni el mínimo ni el máximo. Pero ¿qué pasa si ingresamos los tres valores son iguales? Entonces, ya no podrías hacer eso. Hay una forma de describir así. Como les decía, te puedes basar en la completamente válido, agarrar cosas de la matemática. Entonces, Q puede ser así. Fíjense, ABC, al terminar, va a ser una tripla que va a ser a alguna permutación. Fíjense, va a ser alguna permutación de los valores A, B y C. ¿Ya? Tal que esta permutación me permita asignarles valores a B y a C, de tal manera que esta condición se cumpla. ¿De acuerdo? Esto, fíjense, es algo bien importante, concepto de permutación.
Entonces, tu tripla ABC minúscula va a ser alguna permutación de ABC mayúscula. El agarrar esta permutación me asegura que yo estoy agarrando los 3 valores de entrada. ¿Cierto? Eso me asegura. Y esto lo único que estamos haciendo es reforzar el orden. Ya la otra condición está reforzando el orden. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Entonces es completamente válido para especificar tus postcondiciones utilizar funciones de la matemática. Puedes usar combinaciones, permutaciones. Lo bueno de la permutación es que por definición siempre se consideran todos los elementos del conjunto que estás permutando. ¿Ya? Ok. Con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Vamos a seguir haciendo ejercicios el día martes con cuestiones ya que involucren probablemente repeticiones, pues, porque hasta ahorita si hiciéramos las soluciones, los S de estas pre y postcondiciones, la mayoría son secuenciales, asignaciones y en el mejor de los casos condicionales, no hay más. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá?